Bien, entonces, para poder elegir qué tipo de alimento debemos usar para obtener la mejor fuente de energía, Atwater también estimó que en promedio se absorben el 92% de las proteínas, el 95% de las grasas y el 99% de los glúcidos. Entonces, a partir de esto se formaron o establecieron los números de Atwater, donde se establecen o se reflejan los rendimientos energéticos de aquellos combustibles metabólicos que son utilizados más frecuentemente con el organismo, ¿sí? Los carbohidratos, por ejemplo, como se absorben en el 99% de los glúcidos en el organismo, representan 17 kilojoules generados en el organismo por cada gramo de carbohidrato consumido, o 4 kilocalorías por gramo. De igual manera, las proteínas producen 16 kilojoules por gramo, o 4 kilocalorías por gramo. Las grasas elaboran 37 kilojoules por cada gramo consumido, o 9 kilocalorías. Y el alcohol, que también es un tipo de combustible metabólico, genera 29 kilojoules por cada gramo consumido, o 7,2 kilocalorías por gramo. Entonces, con todos estos datos podemos determinar la ingesta calórica total y el porcentaje de energía de los combustibles metabólicos en base a la energía producida por los carbohidratos, más la energía producida por las grasas, la energía de las proteínas y la energía del alcohol, ¿sí? La ingesta calórica total entonces puede estar reflejada en kilojoules si utilizamos esos factores vistos anteriormente en la otra filmina, ¿sí? Si hablamos de kilojoules, consideramos que los carbohidratos producen 17 kilojoules por cada gramo. Si nosotros queremos calcular por cada gramo consumido, multiplicamos por ese factor y así lo mismo con las grasas, con las proteínas y con el alcohol. Y con eso vamos a poder calcular la ingesta calórica total de un alimento en particular. Bien. Los carbohidratos son los más utilizados generalmente porque tienen una mayor palatabilidad, si se quiere. Pueden estar clasificados en digeribles o no disponibles. Aquellos digeribles son aquellos justamente que se pueden digerir fácilmente a partir de las enzimas en el organismo. Por ejemplo, el almidón, la glucosa, la fructosa, la lactosa, la maltosa y el glucógeno. Los no digeribles o no disponibles son denominados fibra bruta y es aquella parte del alimento que no se puede digerir, es decir, que no se puede solubilizar a partir de la acción de las enzimas, como por ejemplo celulosa, hemicelulosa y la lignina. Estos alimentos aumentan el volumen, las fibras en particular, aumentan el volumen del bolo alimenticio y son por eso muy útiles en las dietas, ya que aumentan el volumen intestinal, facilitan el peristaltismo y también evitan la difusión de tóxicos. Bueno, pasamos entonces a cómo determinar el gasto energético de un individuo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que durante el día, sin darnos cuenta quizás, realizamos un sinfín de actividades y todas estas actividades implican para el organismo un gasto de energía. Entonces, en primer lugar, vamos a determinar o vamos a recordar que el gasto energético de un individuo se puede determinar a partir de 3 formas distintas: por calorimetría, que puede ser directa o indirecta, y también por técnicas con agua doblemente marcada. La calorimetría puede ser directa o indirecta, como mencionamos. La directa consiste en colocar al individuo en cuestión en una habitación cerrada, ¿sí? Y ahí se van a medir los cambios de temperatura en el aire o del agua que está circulando a través de las paredes que están aisladas de la cámara de calorimetría en la cual colocamos a la persona en cuestión. Este individuo en el interior va a ir realizando distintos tipos de actividades y esas actividades se van a traducir
en un aumento de calor que va a ser medido directamente por un equipo que va a determinar la cantidad de calor que va a generar en el organismo. La calorimetría indirecta es aquella en la cual se determina la cantidad de dióxido de carbono que el organismo produce, de nitrógeno, también a partir de un cierto consumo de oxígeno, y por esto es una determinación indirecta, ¿sí? Porque se determina a partir de otros factores como son la producción de metabolismos como dióxido de carbono y como de nitrógeno, a partir del consumo del oxígeno para realizar una cierta actividad, como por ejemplo solo respirar. En el caso de la metodología del agua doblemente marcada, para poder determinar el gasto energético, se le administra a la persona en la cual se va a determinar el gasto energético agua que esté marcada con isótopos estables de oxígeno y de hidrógeno. Estos isótopos se van a metabolizar y se va a monitorear la velocidad de la pérdida de estos isótopos tanto en orina como en saliva, ¿sí? Esta determinación o cuantificación va a permitir calcular un cociente respiratorio en tiempos determinados, ¿sí? La ventaja que tiene es que permite determinar en tiempos prolongados, es decir, la eliminación de estos isótopos tarda más o menos 1 a 2 semanas. Entonces, en todo este tiempo podemos llegar a determinar cuál es la tasa metabólica, el gasto energético de la persona cuando realizó distintos tipos de actividades, ¿sí? El inconveniente que tiene este método es que no sirve para una determinada actividad en cuestión, ya que es un estudio que tarda varios días. Otros métodos para poder determinar el gasto energético se basan en estimar, ¿sí?, gastos energéticos a partir de fórmulas que se calculan por los pesos promedios y las actividades promedios de las personas. También va a estar diferenciada según las personas sean hombres o mujeres, ¿sí? Porque va a tener distintos tipos de cocientes o factores de actividad. ¿Cómo podemos comenzar a calcular entonces? Podemos tener en cuenta la tasa metabólica basal y es algo que tenemos que considerar cuando comenzamos a calcular la tasa metabólica. Entonces, el gasto energético, perdón. Entonces, el primer paso es calcular la tasa metabólica basal. Esta tasa metabólica basal es la que habíamos calculado a partir de las primeras fórmulas y se va a diferenciar según la edad de la persona y si son hombres o mujeres. Por ejemplo, por tirarles un ejemplo, vamos a calcular la tasa metabólica basal de una persona de sexo masculino de 35 años. Entonces, vamos a calcular a partir de esta fórmula que está acá, que sirve para personas entre 30 y 59 años, y esta fórmula que está acá porque dijimos una persona de sexo masculino. Entonces, considerando el peso de esa persona, de ese hombre, multiplicado por este factor que es 0,048, más este otro factor que es 3,653, podemos calcular la tasa metabólica basal. ¿Sí?